bloque de Palabras Más, Palabras Menos. Estamos acá con 4 personas que tienen algo en común. Las 4 desde distintos lugares, a veces más cercano al oficialismo, a veces más lejos, a veces trabajando periodísticamente, han trabajado el tema, uno de los temas que son de los más dramáticos que tiene la Argentina. Muchas veces se habla sobre si hay superávit fiscal o déficit fiscal, sobre si hay superávit comercial o déficit comercial, pero uno de los temas más dramáticos no son esos, sino, por ejemplo, que hay muchísima gente que no tiene dónde vivir en Argentina, que no tiene tierra, no tiene dónde poner una casita, no tiene dónde poner nada. Este tema ha provocado situaciones que han generado muertes por represión o por conflictos o por enfrentamientos en Santiago del Estero, en Jujuy, en Formosa y acá en Capital Federal, en el Indoamericano. Estamos con Fernando El Chino Navarro, que es diputado provincial por Buenos Aires del Frente para la Victoria, líder del Movimiento Evita, que tiene un proyecto de ley para tratar de entregar tierras en el próximo mandato de Cristina. Silvia Vázquez, que ha laburado con los indígenas, con comunidades de pueblos originarios de una manera muy comprometida, diputada nacional que está terminando su mandato. Gabriel Levinas, que estuvo muy cerca de los QUOM, periodista, bueno, muy conocido, y Gonzalo Sánchez, que es periodista, editor de Sociedad del diario Clarín y autor de 2 libros sobre el tema La Patagonia Vendida y La Patagonia Perdida. Los invito a ver el tape, el último disparador, ya es una sucesión de disparadores para debatir este tema seriamente. Ocurrió en Santiago del Estero con el asesinato, presumiblemente... Hablando de disparador. Sí. Hablando de disparador, bueno, justamente. Con el asesinato presumiblemente a manos de una patota, un escuadrón de la muerte de un terrateniente, de Cristian Ferreira, integrante del movimiento de campesinos de Santiago del Estero, que además ha denunciado la inactividad del gobierno provincial en este tema. Lo que sigue es un informe sobre estos sucesivos conflictos que tiene que ver la tierra como elemento conductor de todos ellos, que terminaron con varios compatriotas muertos. Ahí viene. Somos mendigos de nuestro propio recurso natural, agua, tierra, monte, todo lo que tiene que ver, propiedad de los indígenas, no tenemos posibilidad de usar los recursos que tenemos. Un indígena, si le preguntan de dónde sos y de qué país, lo primero que salta en nuestra boca es que somos originarios. Y parecería que no somos de esta Argentina, porque estamos aislados, tenemos derechos, pero no somos parte de esta Argentina. Estamos peleando para que este país sea también incluido los derechos humanos de los pueblos originarios. Lo que piden es muy poco, es un pedazo de tierra donde vivir y crear su familia. Entonces, nosotros estamos preocupados, reclamamos al gobierno nacional que garantice la Constitución, que garantice los derechos constitucionales de los compañeros para encontrar una salida pacífica, política, que termine con la muerte inútiles de compañeros. Fue directamente instigada y ordenada por un grupo empresarial, el grupo Blaquier. Resulta que hay un afán de acaparamiento de tierras para llevar adelante el negocio del alcohol de caña, y ese afán de concentración de tierras no contempla el derecho a la vivienda y al suelo de todas las familias trabajadoras que viven en la zona. Teniendo en cuenta y conociendo a la familia Blaquier, siempre responde con represión y muerte porque tiene comprado al poder político en esa provincia. Y aquí estamos, campesinos, campesinas, indígenas, para decirle que cada día que intentemos para ingresar a nuestro territorio será destruida. Nosotros, día al día es un día hábil para nosotros, un día de trabajo en el campo. La mayoría de los campesinos que vivimos somos pequeños productores que criamos vacas, cabras, ovejas. Y el monte para nosotros es algo, la vida, porque
Nuestros animales se mantienen de ese monte, pero cuando vienen los sojeros, son que vienen a arrasar todo el monte que tenemos nosotros. Entonces eso es la pelea de nosotros, como de muchas generaciones vivimos manteniendo el monte y criando nuestros animales de esa forma y tenemos esa cultura. Y hoy nos quieren cambiar la cultura, entonces vienen estas empresas a desalojarnos de las tierras para voltear todo el monte, sembrar la soja y echar contaminaciones, fumigaciones para tener la soja. Contratan matones o paramilitares o policías mismos que les pagan los empresarios para que vayan a custodiar el campo donde ellos vienen y se meten. Como que no les interesa mucho el pequeño productor a los gobiernos, más les interesa los grandes productores, la soja y todo lo que traen. Nos matan, pero seguimos luchando, porque nos matan 1 o 2, no vamos a entregar la tierra, porque sin la tierra no vamos a vivir. Decía recién Cristina Loaiza, la dirigente del MOCASE, que a los gobiernos no les interesa a los pequeños productores, les interesan los grandes productores. Y si, como titulamos nosotros, hay una batalla por la tierra, los resultados estarían demostrando que esa batalla por el avance de los productores de soja, o ahora incluso los de biocombustibles también, el caso de Ledesma, la están ganando las empresas. ¿Es así? Lo que se está perdiendo es una batalla cultural profunda. Lo que pasa en ese monte, cómo vive esa gente en el monte, es una cosa que prácticamente es desconocida para nosotros. A mí me tocó vivir ahí 6 años y puedo hablar de ello, pero relativamente. Hay un montón de cosas que pasan ahí, de operaciones cotidianas que tienen que ver con la cultura de la gente, ya sean criollos o aborígenes o originarios, donde para ellos no existe la vida sin el monte. Es decir, si nosotros le diésemos a ellos para compensarlo, suponete un departamento, un sueldo, los matás igual. Es decir, para ellos la vida es otra cosa y tiene que ver con ese monte. La relación entre toda esa gente y la tierra es algo que es indivisible. Entonces, si el gobierno nacional entiende la importancia de esa cultura y de esa gente, sabe que la tierra tiene que estar con ellos. No hay otra manera. Gabriel? En Formosa, en el monte formoseño, cerca, 6 años, ahí cerca de Salta. Sería al norte de Ingeniero Juárez, al sur, 30 kilómetros abajo de donde estaban los pozos de petróleo del Potrillo, del Palmar Largo. La realidad es que es muy difícil entender a esa gente si uno cree que los puede arreglar con otras cosas. Para ellos es indivisible. Es una cultura que depende del monte, que vive en el monte. Y cuando hablamos del monte, ustedes hablaban de 8 millones de hectáreas. En disputa. En disputa. Esas son solamente hectáreas en disputa en el norte. Y la idea es que esos 8 millones de hectáreas son el equivalente a la provincia de San Juan. Estamos hablando de mucho territorio. Y la disputa siempre se da de este modo. Es decir, hay gente que vive ahí, que tiene derechos, ya sea porque son aborígenes o porque son criollos que viven hace 3, 4, 5, 6 generaciones. Ahora, alguna vez haciendo investigación por unos terrenos que Menem había vendido medio irregularmente en La Rioja, me enseñaron lo que era la figura del usucapión. Alguien que se establece en una tierra durante determinado momento adquiere el derecho a esa tierra. ¿Ellos no pueden ejercer ese derecho? No se les permite, por un motivo o por otro no se les permite. Además hay una diferencia cultural importante. Vos pensás que hay una transmisión a través de padres a hijos, de abuelos a nietos, de tatarabuelos, en el sentido de ancestralmente, que cada uno que ocupa ese territorio, esa tierra, sabe que ancestralmente tiene derecho a esa ocupación. Entonces, pensá, si vos estuvieras en esa situación, si supieras que toda tu familia, hasta donde la memoria de tus ancestros pudieran remontarte, ha vivido en la misma tierra, ¿por qué razón tendrías que presentarte ante un juez, esgrimir que has pagado los impuestos y usar una institución del Código Civil que está bien, digamos, para un país liberal? Pero nosotros no somos una única cultura, no somos nada más que una condensación de la cultura europea. También somos la condensación de la cultura de nuestros pueblos originarios, donde la propiedad, eso que nosotros conocemos como el derecho a la propiedad, ellos lo tienen en un sentido comunitario y no individual. Nosotros defendemos la propiedad privada, que si nos ponemos a pensar un segundito sobre eso, entenderíamos que estamos hablando de la propiedad que se le priva a otro de su uso,
o de hacer algo respecto de eso. En cambio, los originarios tienen una concepción que es comunitaria. En el Congreso llevamos casi 3 años tratando de sancionar una ley que reconozca el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra para que, a partir del relevamiento territorial que le debemos a las comunidades por la ley 26.160, que también este Congreso logró prorrogar en su vigencia, para que en definitiva el Gobierno Nacional con los gobiernos provinciales pudieran demarcar cuáles son esas tierras que en definitiva el Estado les tiene que reconocer a los originarios, necesitamos también de una norma que les diga, bueno, aquí tienen su título de propiedad, que no es de las mismas características que nosotros lo concebimos, porque son colectivas. Entonces hay una diferencia sustancial, por ejemplo, en el derecho a la herencia. Esto nos interroga acerca de cuáles son los mecanismos por los cuales podemos llegar a ser propietarios de un pedazo de tierra. ¿Solo es la compra? Estamos hablando de cuánta gente. De muchísima. Aproximadamente estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Sí, más también. Sí, y más también. Pero bueno, en el marco de en el norte seguro es eso. De la posesión del usucapión, aún con un código civil liberal y una constitución liberal en el sentido de la tierra, obviamente que con la posesión, yo comparto lo que dice Silvia, también podrían probar que son los dueños de la tierra y tienen mucho más de 20 años, que es la posesión larga que prevé el código, para acreditar que son dueños de la tierra. Sin embargo, generalmente en los casos que señalaste, Santiago del Estero, el último caso de Cristian Ferreira, la justicia es absolutamente indiferente y ahí la seguridad jurídica no juega en favor de quienes poseen la tierra, sino en favor del agronegocio, por eso miran para otro lado. ¿Pero ellos ignoran la justicia o hacen el intento de adquirir ese derecho haciendo lugar a esa figura del usucapión? Porque, en general no... No, el Mocase está organizado y... Sí, el caso de Santiago es un caso muy especial. Desde la época de Musa Sar, se lo recuerdan, se empezaron a hacer títulos superpuestos. De repente un territorio X que tiene 4.000 hectáreas se superpone con otro que tiene 5.000 y pico, que es otra escritura hecha después, con otra. Hay hasta 3 escrituras superpuestas hechas por esta gente. Entonces hay una especie de ley interna en Santiago donde si alguien presenta esa escritura, que seguramente es falsa, el juez puede desalojar. Cosas de este tipo pasan. Y se producen desalojos, la gente que se resiste... ¿Vos anduviste por la Patagonia? Yo lo que creo que hay un poco de todo lo que están diciendo acá, están chocando dos visiones, dos formas de entender la vida y el sentido de pertenencia al mundo. Ella lo que decía es esto, los pueblos originarios se sienten parte de la naturaleza y no dueños, pero están obligados a discutir en el ring de la justicia convencional, de la justicia del Winca, del hombre blanco. Por lo tanto, tienen que incorporar argumentos, tienen que aprender de leyes, cosa que es muy difícil. O sea que hay toda una etapa previa de educación que no tienen y que hay que dársela, por supuesto, hay que darle herramientas. Hay grupos que están trabajando en el interior del país para que esto suceda. Pero más allá de eso, me parece también que hay muy buenas intenciones políticas. De hecho, que una ley de tierra vaya al Congreso me parece un buen síntoma. Y que también hay herramientas, como la ley 21.160, que prorroga y impide los desalojos hasta el 2013. Pero muchas veces el sujeto de aplicación falla, el Estado falla. Y los gobiernos provinciales, en vez de aplicar y utilizar esas herramientas que existen y que están al alcance de todos los jueces, crean policías y patotas provinciales que van y aprietan a los campesinos que hacen reclamos. Frente al reclamo de tierra, la primera respuesta es la demanda jurídica, la segunda es la represión. Lo que pasó en el norte es la máxima expresión de brutalidad que podemos ver, pero a mí me tocó viajar por la Patagonia y en la Patagonia el mensaje es una abeja muerta en la puerta de un camino, un apriete a un líder campesino, seguimientos a mapuches porque los consideran terroristas, seguimientos hechos por la Policía Federal. Entonces, las intenciones existen, hay herramientas, pero a la hora de aplicarlas se va en sentido contrario. Se crean fuerzas de seguridad para perseguir gente que reclama la tierra y gente que en definitiva lo único que hace está pidiendo por su derecho a tener un lugar donde vivir. Sí, una tierra que la viene ocupando y está muy bien, como vos decís, que haya posibilidad de discutir en el Congreso sobre la extranjerización, ponerle un límite a la extranjerización de la tierra. Lo que pasa que previo a hacer cualquier relevamiento territorial para decidir otras cosas, tenemos que, como nación, como pueblo, como Estado, tenemos que ser justos.
Y ser justos implica que a quienes están, no sé, a través de los años ocupando un lugar de manera ancestral, vuelvo a repetir esta palabra porque es una diferencia sustancial. Todos nosotros creemos que podemos adquirir la propiedad comprando o mediante el Instituto del Usucapión. No pensamos en la posibilidad de haber estado en el lugar desde siempre porque no es nuestro caso. Es decir, es como él plantea, hay una colisión que se presenta entre distintas visiones culturales. Se hace mucho más dura cuando aparece el valor de la tierra mucho más alto. Pero por supuesto, porque además la explotación de la soja es muy fuerte. Lo que cuenta la gente de Mocase es que en Santiago del Estero esa tierra no le importaba a nadie. Exacto. Y de repente empezó a importar y empezó a haber camino y empezó a haber más agua y empezó a haber más infraestructura. Pero eso es lo que pasa con los indígenas en la Argentina. ¿Sabes qué? Se los va relegando en determinados territorios que no son, digamos, en principio los más aptos para la explotación económica. No se les da el título, pero no se les da por algo, porque entonces en el momento que se descubre que esa tierra sirve para alguna explotación económica, se los expulsa, se va sobre ellos. Es una acotación, porque no es una... No, comparto lo que se ha dicho, digo, pero no omitamos, porque si no se da por hecho para la audiencia, que esta nación se construyó con un genocidio institucional, matando a todos los indios del Río Colorado para el sur en el siglo XIX, y que quienes financiaron la campaña del desierto fueron los principales beneficiarios del reparto de tierra. A partir de allí se armó toda la estructura legal y jurídica de Argentina. Digo, para que esto no parezca, no para minimizar lo que pasa hoy, digo, pero para que sepamos de dónde venimos como nación. Usted, por lo menos en nuestro informe, dice que se necesitan que hay 3 millones de hogares de déficit habitacional. Nosotros creemos que hay, no es una cifra exacta, pero más o menos 3 millones de familias que viven hacinadas, sobre todo en los centros urbanos. Es otra problemática diferente. Sí, por eso yo te quería abrir hacia otra problemática. Y creemos que esto ha generado el conflicto indoamericano, los asentamientos, algunos sin violencia y otros con violencia cuando hay represión policial, que obviamente repudiamos, y nos parece que hay que resolverlo. Y suelo, en el Cuarto, Cordón y en los grandes centros urbanos del país hay suelo. Si vos tomás una hectárea, la más cara de la pampa húmeda puede salir $30.000. Vos de ahí sacás 30 lotes, son $1.000 cada lote. Si a eso le ponés servicios e incluso le podés dar material y asesoramiento técnico que sería gratuito, pero además material, redondeás una cifra que es 20.000 pesos, tomando el lote, servicios, material, a una tasa altísima, porque yo creo que tiene que ser mucho más baja, subsidiada, pero por una tasa de mercado de 17%, te da en 5 años una cuota de 650 pesos, 630 pesos, para que vos tengas tu lote y puedas construir. Y eso se puede hacer incluso con dinero del mercado. Así como tierra, Chino? Hay tierra en todos lados. Si vos vas a Cañuela, vas a San Vicente, vas a Rosario, vas a Bragado, vas a Bahía Blanca, vas a encontrar tierra alrededor de la ciudad. Sí, por supuesto, y esto se puede comprar. Se puede comprar incluso con dinero de mercado, reitero, porque así como hay personas que invierten, para financiar a una empresa que a su vez nos financia a todos nosotros, a millones de argentinos, compremos televisores, computadoras, heladeras, etcétera, también está esto lo digo porque lo hemos consultado con el Banco Hipotecario, con la Bolsa de Comercio, y hay disponibilidad de recursos para este tipo de emprendimiento. Chino, Tiene que ser una ley, obviamente. Suena interesante y suena muy simple, pero la ley 21.160 se sancionó en 1996. En el 2010, esa ley implica también que hay que hacer un reordenamiento territorial para establecer cuántos son los focos de conflicto, las comunidades. Todavía no se hizo desde 1996. Se prorrogó hasta 2003. Hay tierras, por ejemplo, en Jelaicó en este momento hay un lío bárbaro. ¿Dónde? Jelaicó. ¿Qué eso queda? Neuquén. Hay 24.000 hectáreas que fueron otorgadas, son de esta gente, son de los mapuches. Y aún así, buscan la manera de que se pueda hacer que la compañía esta Apache, que ahora va a ser financiada por el gobierno nacional, va metido ahí pozo, petróleo, y los está embromando esta gente. Porque justamente son tierras que son de ellos, nadie duda que son de ellos, se retrasa el proceso de la asociación civil, lo mismo que está pasando con Félix Díaz está pasando ahí también. Y eso te da la pauta de que... hay problemas que donde el propio gobierno nacional mira para el costado, patea la pelota afuera, en asuntos que son tierras que ya son adjudicadas, porque lo mismo pasa con Félix Díaz allá. Es decir, hace un año que está Félix Díaz dando vuelta, el gobierno prometió, no cumplió una sola de las cosas que se prometió, que no cumplió nada. Vos lo ves al gobierno nacional atrapado por las lógicas provinciales. A mí me parece que nosotros estamos pagando el costo de que mencionaban en los 26. Nosotros hace
40, 50 años que venimos retrocediendo y destruimos el Estado. Y nos convencimos a la sociedad desde determinados factores de poder que el Estado no podía estar ni en los temas energéticos ni en los temas de la tierra, que eso lo resolvía el mercado. Está demostrado que no. Y obviamente que venimos atrasados. También está la realidad provincial, también está lo que pesa en este sistema capitalista, en los agronegocios. No podemos ser ingenuos de que los intereses juegan, pero yo estoy convencido que si hay una forma de resolverlo es con este Estado, el de Cristina, y con participación y con compromiso. Porque te doy el ejemplo de Santiago. En Santiago, nosotros, por ejemplo, trabajamos junto al MOCASE, nuestros diputados trabajan con los campesinos santiagueños. En Formosa, yo me hago la autocrítica, nosotros debíamos estado mucho más cerca de Félix. ¿Todos esos gobiernos son aliados? Son gobiernos aliados, pero eso no significa que expresen acabadamente la política del gobierno nacional, que en estos casos no es neutral. Lo que pasa es que estamos llegando tarde, porque no tenemos Estado. El Estado llega tardíamente porque no existe a veces en algunas situaciones. No, digo, mañana tenemos la última sesión de este periodo parlamentario en el Congreso Nacional y me parece que los partidos políticos, todos, tenemos la posibilidad de remediar injusticias, porque de nada nos sirve reconocer las verdades si no aplicamos algún remedio a las verdades que no nos gustan o a las que son dolorosas. Tenemos la posibilidad, después de casi 12 años que estamos peleando, la ratificación con rango constitucional de la Convención 169, que garantiza los derechos humanos de los pueblos indígenas. La Argentina la ratificó por ley simple, no tiene rango constitucional, y los jueces están librados a su, mejor dicho, los indígenas están librados a su suerte frente a jueces benévolos que la invocan y otros jueces que hacen caso omiso. Una de las cuestiones fundamentales que tiene el convenio 169 es el derecho a la consulta. La mayor parte de los territorios de los que estamos hablando, en Neuquén, en Formosa, en el Chaco, en Jujuy, son tierras que tienen una riqueza, recursos naturales. O hay petróleo, hay minería, bueno, yo me acuerdo de Picún Leufú, digo, este año cuando estuve, hay un conflicto con una comunidad mapuche que está sentada allí también desde tiempo inmemorial. Hay una planta que es generadora, una planta de gas y otra de electricidad. Bueno, ellos no tienen ni gas, viven en chozas, sin gas y sin luz. Y la planta generadora de luz, a su vez, tenía unas tremendas torres con tremendos faroles encendidos mañana, tarde y noche, como para que viera todo el mundo cómo podíamos dilapidar ese recurso y negárselo al que estaba viviendo al lado de esa torre. Entonces yo digo, estos niveles de injusticia son intolerables en democracia y tiene razón él cuando dice las demandas que nosotros vamos teniendo se van acrecentando. Es razonable, digo, a ver, estos temas no llegaban a la tapa de los diarios sencillamente porque teníamos otros que inundaban las tapas de los diarios que tenían que ver con las necesidades de millones de argentinos. Hoy tenemos la posibilidad de debatirlo. Mañana hay una última sesión. Bueno, viejo, cada uno que se saque la careta, que se saque el antifaz, que se siente en la banca y que defienda el rango constitucional del convenio 169 para que los indígenas tengan una herramienta más de lucha y para que nuestra sociedad sea más justa. Gonzalo, yo quiero hacerte por mi parte una última pregunta. Yo no leí tu último libro, pero sí leí el anterior, leí La Patagonia Vendida. Y era muy impresionante porque era una crónica de viaje, no sé si ustedes lo leyeron. Sí. Era una crónica de viaje de un periodista que iba mostrando cómo las extensiones de tierra eran de otros. Y los lagos eran de otros. Y entonces aparecía Benetton por ahí, aparecía Tompkins por ahí, y aparecía, no sé, ¿sigue siendo igual? ¿Sigue siendo peor? ¿Es mejor? ¿Cómo unos años después? Sigue siendo igual, y un poco La Patagonia Perdida, que es la continuación, muestra lo que pasa enfrente del campo de Benetton, que tiene 1 millón de hectáreas. Justo enfrente hay un matrimonio mapuche que está reclamándole 535 hectáreas para poder vivir, porque considera que ese es el sitio ancestral de su familia al que pertenece. Sigue siendo igual la situación de que un magnate inglés es dueño de la totalidad de la tierra que bordea un lago y controla, aunque él diga que no, el acceso a un lago. ¿A qué lago es? El lago escondido cerca del Bolsón. Sigue siendo igual con el caso de Gelacó en Neuquén. Son un grupo de comunidades aborígenes que un día que están haciendo su vida, tratando de llevar adelante su vida, y un día llega una corporación a hacer uso extractivo de la tierra. ¿Cuál en este caso? Apache, la norteamericana Apache. Hacer uso extractivo de la tierra, presenta todos los papeles
y son los dueños de la tierra y los mapuches se quedan mirando. Sobre sus 24.000 hectáreas. Exacto. Los mapuches, ¿entendés? Es una cosa de loco. La Patagonia que yo recorrí para este último trabajo es una Patagonia sembrada, acribillada de conflictos y para nada glamorosa, donde los millonarios están encerrados en sus campos, en muchísimas hectáreas. Están así, Benetton le niega 535 hectáreas. El conflicto en este momento está en una especie de... está flotando en un status quo porque la familia mapuche logró por primera vez evitar el desalojo haciendo uso de la ley 21.160, que hasta el 2013 prorroga tiene vigencia. ¿No? Que Benetton niegue 500 hectáreas, es una cosa impresionante. Pero además hay una cosa... Y haga campaña por la paz con besos de Obama. Bueno, las campañas son las campañas. Hay premios Nobel de la Paz que no se dedican a hacer guerra, ¿no? Si vos ves esta gente que vive de otro modo, que nosotros por ahí, que viven de la caza, de la pesca, de la recolección de frutos, de hacer madera y venderla, y vos a él no le entra en la cabeza que si esa tierra es de él, si llega 2 días tarde a lo del juez con una presentación de un papel, esa tierra ya no es más de él. Sí, ¿no? Eso es otra forma de vivir, ¿no? No, yo creo que coincido. Me parece que estamos reconstruyendo el Estado para corregir estas cuestiones. Yo estoy seguro, me parece que lo de Santiago del Estero ha habido una reacción diferente a lo que fue Formosa. Yo creo que Formosa nosotros tenemos que haber reaccionado con mucha más rapidez, todos, los militantes, los que tenemos responsabilidad, compromiso con este gobierno. Hay excepciones, por supuesto. Y yo estoy seguro que cuando reconstruyamos el Estado, y no hay que esperar 20 años ni 30, vamos a corregir estas cuestiones. Y aquellos gobiernos provinciales que no lo entiendan, porque yo creo que cuando Cristina dice no soy neutral, cuando me dice vamos por lo que falta, y yo le digo compañera, yo también, cuente conmigo para lo que falta, lo vamos a corregir. Lo que falta también son cuestiones jurídicas y decisión política. Porque más allá de las cuestiones jurídicas que bien planteó Silvia, hoy con este Código Civil no se puede sacar ni a un campesino, ni a un indígena, porque la ley lo protege, porque está hace más de 20 años ahí viviendo en forma pública, en forma pacífica, con ánimo de poseer, así que son dueños de la tierra. Lo que ocurre es que hay complicidad porque hay grupos económicos muy poderosos, pero son los mismos grupos económicos que hace 2 o 3 años en otro conflicto, que era el 125, tenían el amparo y el respaldo de casi toda la corporación política y de grandes sectores de los medios de comunicación de este país. Porque si no, sinceramos el tema como está en general, pareciera que esto es un tema aislado de la realidad que vive Argentina, que es mucho más compleja. A los 4, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a otro corte en palabras más, palabras menos. Cuando volvamos, un actor, y no cualquier actor, un actor de primer nivel, de primerísimo nivel, en la cárcel. Palabras más, palabras menos.